Muy buenas amigos, en este video vamos a probar este coche eléctrico de la marca china NIO. Estamos en una de las 4 tiendas que tiene esta empresa en Changsha, la capital de la provincia de Hunan, listos para que nos enseñen y conduzcamos el modelo ES8, uno de los coches chinos 100% eléctricos de alta gama más destacados dentro y fuera de este país. Aunque nosotros no somos expertos en coches ni tenemos ese nivel de vida, por una vez os queríamos enseñar algo producido en este país que destroza el tópico de que aquí solo se hacen cosas de calidad media o baja. Este modelo mide 5,2 metros de largo, tiene hasta 7 plazas, una autonomía de 580 kilómetros que dentro de poco se podrán actualizar a varios cientos más, enseguida veremos cómo, y una potencia de 544 caballos, o sea, es justo lo contrario al mito del coche eléctrico que todavía sobrevive en la mente de algunos. Aunque también se podría decir que es el primo hipermusculado del tipo de mini coches eléctricos que probamos hace un tiempo en Shaoxing y que también son una opción muy popular en este país. A ver, una aclaración antes de empezar. Esto no es publicidad. NIO no nos paga por enseñar su coche ni nos recompensa de ninguna manera. Cualquiera puede probar sus coches, es gratis y cuando les preguntamos si podíamos hacer un vídeo nos respondieron que sin problemas. Y por supuesto no estamos comprometidos a daros una opinión positiva de este producto. Es más, vamos a comenzar diciendo que este no es un coche para nosotros. Se nos sale del presupuesto y nos parece demasiado grande, aunque quizás tampoco está mal para algunas familias extensas de las que conviven con los abuelos, por ejemplo, y más aún ahora que se está promoviendo esto de tener el segundo hijo. El nombre chino de esta empresa es Weilai, que suena igual que futuro, pero al mismo tiempo tiene el significado de cielo azul. O sea, es como que con ellos nos vamos a librar de la contaminación. La verdad es que es un nombre bastante bien pensado. Antes de probarlo, vamos a ver qué prestaciones y funciones destacan los encargados de esta tienda. Ya veréis que le dan mucha importancia a la conectividad con el teléfono móvil. También vamos a ver por primera vez para nosotros cómo le cambian toda la batería al coche en una estación especial que lo hace de forma totalmente automática en poco más de 5 minutos, contados por Lele. Esto es algo importante para nosotros porque ya nos lo habían comentado varias veces en ferias y queremos saber si nos estaban vendiendo humo o si realmente es algo factible, porque puede suponer una ventaja muy grande sobre otras marcas. Es que yo creo que no hay muchas marcas que puedan cambiar esa parte tan importante y eso hace que los coches eléctricos pierdan mucho valor en poco tiempo. Si la batería de tu coche se queda anticuada en 3 años, no esperes sacar mucho al venderlo, pero si puedes sustituirla por una más avanzada ya es otra historia. Enseguida vemos esa estación, pero antes vamos con los servicios y funciones más destacadas y curiosas, a ver qué os parecen. 我们的手机上面的话，它会有一个这个召唤功能，召唤状态。好，你看车身会自动的上升，上升之后点击，车辆就会进行移动。它在我们的手机的这个位置，它有一个充电地图，它会以我们车辆为中心，把车辆周围所有的充电桩全部都会显示出来，在这个地图上，充电的功率，多少个空闲的车位。 包括它的这个收费的费用，全部都会在上面有一个详情的显示，然后以及我们所有的包括车主来体验过的对这个当地这个充电桩的评价。它这个是未来的一个家用的充电桩，就我们的每辆车的话会随车辆赠送一个家用的充电桩。好，比如说我们晚上到家了要充电了啊，到了这个充电的接口这个位置，按一下，从没有一点电0%。 充到100%，10个小时充满。然后像那边的话是快速充电桩，从0到80%，充电的话大概是在30分钟左右。就比如说你放在外面，其他人想偷偷的用你的充电桩是用不了的，只有我们的手机 APP 上面授权，它才会供电。然后现在未来的自己的超充站，啊，我们有3个。 然后呢，再接入现在这个长沙市的，应该是有差不多6、7千个这个3方的快充桩。但是高速上面也有充电桩是吗？有，就比如说的话，您可以，比如说从咱们长沙出发，你现在要去广州，对吧？那么我们可以在那个家电地图上面把你的目的地输好过后，会给你生成一条家电路线。如果说有换电站的地方，我们可以优先选择换电。现在的话呢，我们未来在全国是有192座换电站。
首先整个京港澳是已经打通了，就京港澳对高速高速公路。然后比如在湖南境内的话，像诸亭服务区、耒阳服务区，还有这个平江服务区，我们都是双向换电站。En cuanto a la estación de cambio de baterías que vimos nosotros, me pareció que ocupa un espacio más bien reducido, como el de un pequeño taller mecánico más o menos. Funciona con 2 empleados y está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Yo estaba casi seguro de que cuando fuésemos no habría nadie allá, pero nos encontramos 2 o 3 coches esperando. Y por lo que pudimos ver, lo que prometen en cuestión de cambio de baterías es real. El proceso es automático, como hemos dicho antes, no tarda ni 6 minutos, y a mí personalmente, sin ser ingeniero ni ningún tipo de experto en la materia, me ha parecido una solución muy buena. Además, con las estaciones de nueva generación será todavía más rápido porque no hará falta elevar el coche, el cambio se realizará a través de una estructura inferior o subterránea. Ojo, porque cada batería pesa más de 500 kilos y sustituirlas en menos de los 6 minutos actuales sería un avance muy grande. Por cierto, cuando volvíamos de la estación de cambio de baterías, el encargado que nos llevó allí probó el modo deportivo del coche, que puede alcanzar los 100 km por hora en 4,9 segundos, y casi me quedo sin cámara. Prueba, dale. 2, 1。mi corazón. Pues nada, ahora sí, vamos a ver a Lele probándolo, que ya es hora. 怎么样？不错啊，我踩得很温柔，我的油门，我不敢用力踩。 La verdad es que parece muy fino. Sí. Cuidado con la polis, ¿eh? También es el coche más grande que has conducido, ¿no, Lele? Sí, es más grande con diferencia. A lo mejor es bastante significativo que el coche de gama más alta que ha probado Lele en este país sea uno eléctrico. Por cierto, yo aquí atrás voy como un rey. Hay un montón de espacio, es silencioso, tiene aire acondicionado. No me importaría que me llevase Lele todos los días así, ¿eh? Aquí donde la veis, Lele conduce muy bien. Lo que pasa es que en la ciudad a veces se agobia y es normal porque a veces hay cierto caos de circulación. Oye, yo quiero probar también, ¿eh? ¿Me dejas un poco? Vale. Vale, ya es mi turno, vamos a ver qué tal. Lo pongo en la D y ya está. Comparando con el Golf, esto tiene mucha más salida. Basta con que pulse un poquito el acelerador para que salga. Ahora con este tráfico no puedo pisar a fondo, pero se nota que tiene nervio. O sea que si tienes que adelantar, con que le des un poco más a fondo ya tienes toda la potencia que necesitas. Yo no soy ningún experto en coches, pero sé que esto está a un nivel muy superior que el del minicoche eléctrico que probamos aquella vez. Ahora mismo tengo la sensación de que estoy en una especie de tanque eléctrico del futuro. No vamos a poner el modo supervelocidad ahora porque estamos en el centro y yo tampoco tengo la experiencia como para hacer el loco, pero vamos a ver pisando un poquito. Ojo, porque aunque yo vengo de un país desarrollado, tampoco había probado nunca un coche tan caro ni tan potente como este. Supongo que en España habrá cosas de este nivel o superior, pero claro, yo vengo de una familia trabajadora. Este tipo de cosas están un poco fuera de nuestro alcance, y aquí también. Nosotros en estos momentos no nos podemos permitir este modelo ni de broma, pero a lo mejor cuando nos jubilemos, si nos va muy bien, pues no lo sé. Supongo que entonces habrá cosas muy superiores en todos los aspectos. Vale, ahora estamos en autopista, vamos a probar un poco el modo deportivo, modo supervelocidad, por así decirlo. Ahora que le puedo dar más brío, se nota la potencia que tiene, casi asusta. Ya sé que a lo mejor a algunos os decepcionará mi análisis porque no tengo ni idea de coches en general, pero supongo que muchos clientes de la marca tampoco. No hace falta que seas un ingeniero para poder disfrutar de un coche como este. Y para mí la sensación es muy buena, ¿qué queréis que os diga? Cambiaba nuestro coche por este así. A ver si lo escucháis. Cuando vas despacio, se escucha un sonido como de película de ciencia ficción, aunque a Lele también le ha recordado al ruido que hacen los trenes de alta velocidad. Vale, ¿y qué tal va la fabricación de estos modelos, que por cierto se realiza en Hefei, la capital de la provincia de Anhui? Pues al parecer en 2020 produjeron 43.700 unidades, aunque yo sospecho que a lo mejor llegaron a los 44.000, pero no lo dicen porque ese número es muy feo en China. 4 suena como muerte y 2 4 suenan el doble de mal. En cuanto a ventas, en 2020 su modelo más popular, el ES6, alcanzó la 7ª posición, aunque seguramente esto no les preocupa demasiado porque, como hemos dicho al comienzo, son productos de gama alta, no son coches para todo el mundo. El NIO más barato en estos momentos cuesta 45.000 euros, unos $53.000 después de las ayudas. A mí me tienta, pero ahora mismo
no llevo esa cantidad encima, qué pena. Si este vídeo os ha gustado, otro día podemos probar uno de los modelos más asequibles que hay. Como no podía ser de otra manera, ahora que estas cosas están tan de moda en este país, el coche tiene su propia inteligencia artificial. En este caso, el asistente se llama Nomi y puedes interactuar con él con tu voz, pero tiene ciertas limitaciones por seguridad. Porque imagínate que vas con niños o con alguien que tiene la mentalidad de un niño y de pronto dice ¡acelera, Nomi! Así que las cosas en las que te ayuda son más bien secundarias. Puede sacar fotos y puede controlar los dispositivos que no tienen que ver con el motor. También tiene una función de autopiloto todavía algo limitada que te puede ayudar a liberar las manos momentáneamente, por ejemplo en la autopista. En los próximos modelos parece que ya lo van a traer más desarrollado, pero en estos no. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!